Finalmente, como última parte de exposición de los temas que nos han llevado al tránsito del conocimiento de la NIMF 11, tenemos la evaluación de la incertidumbre. La incertidumbre es inherente a cualquier proceso documental de análisis de riesgo. Se utilizan fuentes o datos históricos para predecir el futuro, para hacer inferencias. Se utilizan datos de un área para predecir el comportamiento de una plaga en otra y la información completa rara vez está disponible. En la NIMF 11 es necesario documentar áreas de incertidumbre y grado de incertidumbre. Es necesario para comunicar transparencia y es necesario para identificar futuras necesidades de investigación. En este sentido, es necesario identificar la fuente de incertidumbre, es necesario medirla, es necesario reducirla y es necesario documentarla en la medida de lo posible. A lo largo del proceso de ARP, podemos ser sensibles de documentar el proceso de incertidumbre a partir de cada una de las fuentes de información que se consultan o realizar la suma al final de cada una de las etapas. Esto queda a libre albedrío de acuerdo a cómo lo adopte el área o la Unidad Nacional de Análisis de Riesgo de Plagas. Las fuentes de incertidumbre incluyen datos incompletos, datos inconsistentes o conflictivos, imprecisión o variabilidad en los datos, defectos en la metodología, un juicio subjetivo o la falta de experiencia. Entonces, en cada uno de estos 6 niveles debe de realizarse la calificación y la evaluación objetiva pertinente para que al final del procedimiento global del análisis de riesgo se estime si se realizó un buen análisis de riesgo en función de la información, tiempo y calidad de información disponible o no. Un buen procedimiento de ARP nos dará resultados positivos y, como ya hemos comentado reiterativamente, una percepción de confianza, de tranquilidad por parte de nuestro interlocutor, a quien se realiza la comunicación y después del interlocutor que realiza la gestión del riesgo. Si no se realiza un buen proceso de ARP, se quebranta esta confianza y esta tranquilidad y es percibido el país como un ente no transparente, como un ente no confiable. La evaluación de los datos se debe de evitar la subjetividad, se deben de limitar los tiempos, se debe de evitar hacer análisis incompletos, se debe de evitar utilizar fuentes de información no confiables o sesgadas, se debe de evitar un juicio subjetivo, se debe evitar limitar el tiempo a lo que no es lo justo. Se debe de incorporar gente con valorada experiencia en el proceso de análisis, ya que un profesional que no tenga la experiencia necesaria para realizar un proceso puede ser que equivoque en muchas partes del proceso y eso al final será responsabilidad de la ONPF. Debe de establecerse una metodología consecuente con el ser y hacer de la unidad de análisis de riesgo y todo el personal debe de estar consciente de que el violentar esa confianza puede repercutir en la percepción internacional del país. Debe de ser metodología aprobada, consistente, reproducible y que sea perfectamente del conocimiento de todos los integrantes del equipo que integran la Unidad Nacional de Análisis de Riesgo. Otros factores que también pueden ser fuentes de incertidumbre son el comportamiento humano. Hay veces en que el analista puede estar cansado, puede estar apático, puede estar no motivado para realizar un análisis de riesgo y la persona que funge como coordinador o responsable del equipo debe de tener la suficiente percepción para determinar cuando sucedan esas cosas y poner
remedio, darle solución a ese tipo de problemáticas para evitar que no haya un sesgo por parte de la percepción humana hacia la elaboración del proceso de análisis de riesgo de plagas. No debemos de sujetarnos a los eventos aleatorios. Debe de preverse que no sucedan eventos inesperados. Debe de entenderse la complejidad de los sistemas y su interpretación biológica traducidas en procedimientos o actividades de carácter legal, pero que también sean amables con el procedimiento en general, lo que se traduzca al final en un comercio armónico. Para reducir la incertidumbre es necesario recoger, analizar, evaluar, buscar, sintetizar la mayor cantidad de datos calificados como fuentes de información confiables. Es necesario validar las observaciones, si es posible realizar análisis estadístico, realizar una buena labor de investigación, usar fuentes originales confiables, consultar expertos y, si es posible, realizar la revisión por pares. Todo esto se traduce en confianza. Calificando la incertidumbre, pues la incertidumbre, al igual que los niveles de riesgo, se traduce en incertidumbre muy baja, donde estaríamos hablando prácticamente de certidumbre, de veracidad, de confianza, de eficacia. Y de ahí va aumentando la incertidumbre hacia niveles bajos, moderados, altos o muy altos. Los niveles de incertidumbre muy altas se refieren a poca o ninguna información, a conjeturas, a suposiciones. Eso no debe de ser realizado en un proceso de análisis de riesgo confiable. La calificación de la incertidumbre desde baja, moderada hasta alta va en función de las fuentes documentales utilizadas, de la experiencia y percepción del analista cuando hablamos de procedimientos cualitativos, y de no tener procesos bien establecidos o información confiable y suficientemente documentada cuando estamos hablando de procedimientos semi-cuantitativos o cuantitativos. Lo ideal es trabajar con niveles de incertidumbre muy bajos, y esto lo logramos a partir del buen trabajo de equipo y de la integración de la comunicación y revisión por pares. Entonces, entre analistas se vale preguntar, se vale consultar, se vale pedir apoyo, se vale pedir opinión. Y esto es lo que les está ofreciendo el OIRSA, tener una coordinación y una vinculación a través de diferentes canales para poder socializar las inquietudes por las cuales pasa un analista en un proceso documental y poder dar una mejor orientación a partir de la buena comunicación de las experiencias. Eso es lo que les estamos ofreciendo a través de esta coordinación regional de análisis de riesgo. Como ya comentamos, documentar la incertidumbre contribuye a la transparencia, permite establecer el nivel de referencia adecuado, apoya la descripción de todos los escenarios posibles, evita el generar suposiciones, proporciona confianza, proporciona credibilidad. Analista de riesgo, cuidado, usa tu juicio, conoce el problema lo más que puedas. El conocimiento da confianza y el generar experiencias enriquecerá siempre tu trabajo. Aquí tenemos un pequeño resumen del cuadro de incertidumbre y cómo queremos nosotros trabajar, con niveles de incertidumbre altos o niveles de incertidumbre bajos. Por supuesto que bajos, por todas las ventajas y beneficios que ya hemos comentado. La incertidumbre es una parte inherente de cualquier estudio documental de ARP. Documentar la incertidumbre en cada etapa del ARP es parte de ser transparente, y esto es un principio operativo de la CIPF. Pues les agradezco mucho su participación, su paciencia, su interés y su esmero a lo largo de estas 5 semanas. Queda pendiente una evaluación de autoevaluación por parte de ustedes de este módulo 5.
También queda pendiente una evaluación o una autoevaluación global y una evaluación de su percepción del presente curso. Pues una servidora, Nancy Villegas Jiménez, coordinadora de la Unidad Regional de Análisis de Riesgo del OIRSA. Les agradezco mucho su participación y su apoyo y pues los invito a que continúen con nuestros procesos de capacitación en materia de análisis de riesgo en futuras capacitaciones en nuestra aula virtual. Muchas gracias a todos y hasta la vista.